Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes, televidentes, que estamos aquí conectados con ustedes en este su programa, El que manda en todo es Cristo. Es un programa hermoso, maravilloso, es un programa donde Dios nos muestra su poder, su soberanía, pero también nos muestra su misericordia, su amor, su gracia por nosotros. Porque el único que puede hacer eso, el único que puede actuar de esa manera es Cristo. Porque Él es soberano, Él hace como quiere. Hoy estamos saludando a todos los hermanos, oyentes, televidentes, amigos que se conectan o que están ya conectados en este programa donde es hermoso, maravilloso. Queremos decirle a cada uno de los hermanos, a cada uno de los oyentes, televidentes, que este programa somos el que manda todo el Cristo, es algo maravilloso y que nos lo regaló el Señor. Hermanos, ustedes saben que estamos por las redes sociales, por Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Y también por la emisora Bellavista.estéreo y por la emisora Bellavista 103.6 FM estéreo. Oramos para que cada uno de los hermanos envíen el link a muchas personas y se conecten y puedan recibir este programa. Que hoy le estamos dando aquí por la gracia y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar para colocar en las manos de Cristo este programa. Un programa maravilloso, hermoso, que nos lo regaló el Señor y que nos tiene aquí como ese instrumento para que nosotros seamos los portadores y expongamos su palabra, porque es ella, nosotros no somos nadie aquí. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, bendecimos este momento, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Escucha, Señor, nuestra oración de tu santo trono, ese trono de la gracia donde tú estás sentado, Padre, y ten misericordia de nosotros y recibe este servicio en adoración, en exaltación, en reverencia a este Dios maravilloso que tenemos. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que usted ha sido con nosotros. Perdónanos, Padre, si en algún momento fallamos, cometimos errores, somos pecadores por naturaleza, traemos una naturaleza pecaminosa, adámica, pero también fallamos incondicionalmente o hacemos las cosas muchas veces sin querer, y cuando vemos es que tú nos reprendes, nos exhortas y nos llevas al arrepentimiento, y por eso venimos esta mañana a decirte, Padre, perdónanos, Señor, límpianos con tu sangre preciosa y ayúdanos a ser cada día fieles y leales e íntegros de corazón. Y ayúdanos cada día más a andar en esa verdad, en esa justicia que es Cristo Jesús, y poder llegar algún día, si la voluntad de Dios lo permite, y con su ayuda del Espíritu Santo, a esa estatura del varón perfecto. Bendice a cada hermano y que el Espíritu Santo esté ahí abriendo los corazones, que ellos puedan entender lo que usted tiene hoy para ellos. En Cristo Jesús hemos orado, Padre amado. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en este programa, El que manda en todo es Cristo. Vamos hoy a Oseas, capítulo 2. Oseas, capítulo 2. Versículo del 5 al 8. Y leemos la poderosa palabra de nuestro amado Padre y nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es así. Oseas 2, 5, 8. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con cetro, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Esto estamos hablando del profeta Oseas, cuando el Señor le dice, toma una mujer prostituta, una mujer fornicaria, y llévala a vivir.
porque traía ahí una metáfora donde iban a poner esta mujer prostituta, esta mujer fornicaria, infiel a su esposo, buscando otros maridos. Y esa era la condición de Israel cuando estaba en la época de ese tiempo, cuando el profeta Oseas les llevó esta parábola o metáfora, como usted la quiera llamar, para que ellos entendieran y comprendieran que a pesar de que ellos eran fornicarios y adúlteros, el Señor los bendecía, pero no le daban gloria, no decían gloria a Dios porque me bendice el Señor, sino que toda la gloria se la daban a sus ídolos. Pero Él era el que bendecía, Él era el que daba el dinero, Él era el que le alimentaba. Israel nunca pudo entender eso, pero en esta palabra poderosa que el Señor nos regala, nos va a mostrar realmente la condición de ese pueblo que hoy la traemos a nosotros como pueblo de Dios. Y quiero decir algo porque hay una forma específica de mostrar aquel tiempo eran los Baales. Ellos adoraban a los Baales, hacían ídolos y tomaban el oro que Dios les daba para hacer las figuras de oro y adorar sus ídolos de plata. Pero hoy también hay ídolos. Lo que pasa es que ya los Baales desaparecieron físicamente, pero están, esos mismos espíritus que estaban en los Baales, hoy están obrando también en nosotros. Y nos hace apartar de Cristo. Y algunos, por ejemplo, traje acá, y vemos algunos que pueden colarse en nuestras vidas y convertirse en ídolos. Por ejemplo, el yo. Yo soy el que hago todo, yo soy el que trabajo en esta casa, yo soy el que si no trabajo no hay comida, porque yo soy el que trabajo por mi capacidad, yo puedo hacer el yo. Entonces, quitamos a Cristo y ponemos el yo. El otro, seguridad. Entonces, confiamos en lo que yo sé, confiamos en mi capacidad, y ahí está jugando entonces esa seguridad porque es que yo estudié, porque es que, y yo sé que va a salir adelante. Entonces, también ahí esa seguridad quita a Dios y pone ese ídolo. Luego viene otro que es aprobación. Entonces nosotros, como estudiamos, nos van a aprobar, nosotros somos lo que podemos pasar, nosotros tenemos esa capacidad, y se nos olvida que aunque usted estudie, se capacite, el que coloca la gracia y el favor en nosotros es Cristo. El que abre las puertas y cierra las puertas es Cristo. Entonces nosotros ya estamos aprobados, ya creemos que somos muchachos y empezamos a hacer una cantidad de cosas y nos olvidamos del Señor. Otro ídolo será las relaciones. Es que yo tengo relaciones. ¿Cuánto no se ha ido? Voy a trabajar, pero déjeme que yo tengo relaciones con el gobernador, con el alcalde, y yo te ayudo para que entres. Y van y hacen eso. Pero no entienden que a pesar de sus relaciones, es el Cristo el que está orando. Porque si Él no quiere, no entra. Y no reconocen. Entonces se llevan el crédito de ellos y la gente que fue referenciada le dan las gracias, lo alaban, le dicen todo, gracias a ti pude estar, y no le dan la gloria a Dios. Qué tristeza. Luego viene el éxito. Cuando tenemos éxito, wow, todo para de contar porque usted es exitoso, le va bien en negocios, tiene plata, surge, sale, Dios no está ahí, porque usted es el que está haciendo el éxito. Y resulta que no es usted, ni soy yo, es el Señor que te pone en gracia y te da éxito para que salgas adelante. Riquezas. Cuando tenemos la riqueza es peor. Nos volvemos ávaros, creemos que todo lo tenemos, que todo mundo tiene que doblarse a nuestros pies, que yo soy el que mando porque tengo más plata, porque nadie se mueve porque yo tengo el poder, y empezamos a sacar a Cristo y colocar un ídolo. Otro que tenemos ahí es la salud. Yo soy joven, estoy fuerte, yo no me enfermo, yo soy una persona que hago deporte, me alimento bien, no tengo por qué enfermarme. Pero el Señor es dueño de todo. Y Él hace como quiere, porque Él es soberano, y el que manda en todo es Cristo. Ahora viene otro, la comida. También, yo como bien, yo trabajo bien. Pobre que no come nada, está llevado, mira que lo otro. Nosotros sí comemos bien porque yo trabajo, y todo aquello se encadena porque tengo riquezas, pero yo como bien, usted no come bien. Entonces menospreciamos a aquellas personas, y eso, cuando hacemos eso, también estamos
apartando a Cristo, porque Cristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que dice otro, intelecto. Esta es una persona inteligente, sabia. Ella es, y hoy tenemos que muchas personas que fueron intelecto en un tiempo, como Sócrates y todas esas cuestiones, están llevando el mundo porque dicen, este es inteligente. Y lo comparan, por ejemplo, porque hay gente que está abajo, son drogadictos, homosexuales, y Dios los levanta, y son pastores, y son siervos del Señor, y entonces dicen, mira, este que era un drogadicto, una prostituta, todo, y ahora y que porque mira eso, ahora le rinden, lo siguen y todo, y aquel que es un intelecto, y aquel no le para, mostrando la humanidad, mostrando lo que Dios, eso lo dio Dios, eso le pertenece a Dios, porque Dios es el que da todo, y nunca le dan una gloria al Señor. Nunca le dan la comodidad, y este es otro. Estoy cómodo, tengo dinero, tengo plata, me siento bien, yo no hago más. Entonces no nos esforzamos, no vamos a hacer lo que Dios nos manda, y por eso muchos hoy en el Evangelio no quieren pagar el precio, porque buscan la comodidad, que Dios te dé plata, que Dios te dé salud, que Dios te dé todo, una vida maravillosa, no hay problema, cero estrés, porque estoy en Cristo, pero no quieren pagar el precio por el Señor. Entonces, nos volvemos, todos estos ídolos nos llevan a nosotros a apartarnos del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que quite la mirada de Cristo se vuelve idolatría. Porque Él es el centro de todo, Él es el que manda en todo, y Él es el que tiene que nosotros reverenciarlo, exaltarlo, porque vivimos por Él, existimos por Él, y nos levantamos todos los días porque a Él le ha placido y ha tenido misericordia de nosotros, no porque merezcamos las cosas. Todo esto pensamos que nos lo merecemos, el éxito, la plata, el intelecto, me lo merezco. No merecemos nada, lo único que merecemos es la ira del Dios viviente, pero Él es misericordioso y no nos paga de acuerdo a lo que nosotros somos, porque somos pecadores. En nuestro corazón maquinamos y hacemos tantas cosas malas, pero Él siempre está buscando que tú y yo busquemos de su rostro, de su presencia, nos humillemos y entreguemos todas estas cosas malas a Él para vivir como Él quiere y poder darnos esa salvación tan grande. Y eso quería con el pueblo de Israel. Y hoy vamos a estudiar algo maravilloso, porque entonces empezamos aquí, quiero leerlos acá, que siempre me gusta leer en esta versión, que es muy buena. Y dice así, Israel se comporta como una desvergonzada. Todo el tiempo anda diciendo, voy a buscar a mis amantes, pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta. Me alimentan, me visten, me perfuman y me divierten. Irá en busca de sus amantes, pero no podrá alcanzarlos, ni tampoco los encontrará. Yo voy a encerrarla en una cerca de espinos, para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. El 8 y 9, ella no quiere reconocer que yo soy quien la alimenta y le da todo lo que le falta. Hasta oro y plata le he dado, y con ellos se hizo ídolos. Por eso voy a quitarle todo eso que le he dado. Entonces, mire que el Señor, a pesar de que están en sus cosas, de sus ídolos, de todo aquello, porque mire, cuando la persona atraca, roba, es sicaria, tiene un ídolo que lo impulsa a hacer eso. No es ella, es un ídolo. Y le rinde culto a ese ídolo. Y cuando consigue su objetivo, la extorsión y todo aquello, ellos se ufaman de decir, tengo plata, me ha ido bien en el negocio de la extorsión, en el robo, en todo esto, en el sicariato. Pero no se dan cuenta que a pesar de eso, el que da todo eso es Cristo. Porque es que el dueño del oro y la plata no es el diablo, es Cristo. Y si Cristo se opone y dice no, no le va a ir nada bien, no consigue nada. Pero Dios está esperando es que se arrepientan, que aún en esa condición que están delinquiendo,
ellos reconozcan que viven y subsisten no por su fuerza, no por su intelecto, no porque son sabios y porque los dioses le dan todo, sino porque Cristo en su misericordia permite que estas cosas sucedan para que ellos vean que es el Dios el que los bendice a pesar de todo. Israel no entendía eso, hermano, amigo, oyente, televidente. No podía caber en su cabeza que el Dios de los cielos, a pesar de su infidelidad, a pesar de su adulterio y fornicación que tenía con otros dioses, el que lo bendecía era el Dios de Israel. Y no le daba la gloria. Y hoy también lo mismo. Pensamos que porque tenemos dinero, es Él que lo consigue, pero no entiende que el dueño del oro y la plata es Cristo, y que Él es el que permite que tenga esos dineros. La salud, tú estás sano porque Cristo así lo permite, lo quiere. Pero nosotros estamos ciegos, porque la palabra dice que el Dios de este siglo le cerró el entendimiento, le encegueció el entendimiento, no deja ver, no deja pensar, entender nada, para que no puedan ver la luz de Cristo, que es el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de Dios. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Ya conocemos, ya ustedes han estado, ya ustedes saben la verdad, y cuando sientan un ego de estos que le acabo de hablar, un ídolo de estos, órenle al Señor y apártense de ellos, porque lo lleva a ustedes a tener una idolatría con el Señor y apartarse del Señor. Miremos aquí entonces, alejamiento de Dios. Vamos a Mateo 5, 15:8, Mateo 15:8, ¿cómo nos alejamos de Dios? Y ese es el primer versículo, versículo 5. Se fue a buscar porque supuestamente ella pensaba, Israel pensaba, en esta parte que toma que es la mujer de Oseas, pensaba que con sus maridos le iba bien porque allá la alimentaban, le daban su perfume, le daban su ropa, la atendían bien, pero no sabía que todo eso era Dios mismo permitiéndole, para que ella entendiera que a pesar de lo que ella era de dura de corazón de servir, el Señor estaba con ella, protegiéndola, ayudándola. Mira el Dios que nosotros tenemos, hermano. El Dios de nosotros primero nos habla, nos llama con amor y después vienen sus lazos de justicia, porque no entendemos a la buena. Mire lo que dice aquí: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos no van a la iglesia? ¿Cuántos no les pregunto a ustedes? Dicen, yo amo a Cristo, lo honran, levantan las manos, pero con sus hechos están haciendo cosas diferentes, porque con su corazón, que refleja lo que tienen por dentro, y lo manifiestan, odios, apatías, egoísmo, el chisme, la mentira, la murmuración, nos lleva a decir, no amamos a Cristo, no lo conocemos, no lo honramos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos eso, no es lo que Dios quiere. Y por eso él le decía, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. El corazón estaba pensando en cosas diferentes. Pero si usted honra a Cristo, su corazón debe estar lleno de Cristo y pensando en Cristo y actuando como Cristo quiere que actúe de acuerdo a su palabra. En Efesios 4, 18 y 19 también dice algo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Empezamos en el Evangelio, creemos en el Evangelio, vamos a la iglesia, pero poco a poco nuestro entendimiento se va entenebreciendo y nos vamos alejando de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que nosotros tenemos muchas veces, porque no creemos conocer Dios, pero no lo conocemos de verdad. Y somos ignorantes ante eso. Y empezamos a hacer las cosas que pensamos que son correctas, que pensamos que no es pecado, que pensamos que vamos por el camino bien.
pero vamos por el camino del mal. Y hay iglesias que no exhortan a los hermanos cuando los ven. Cuando los ven en esa condición hay que exhortarlos, decirles, van por un camino de perdición. Te estás apartando del Señor. Pero no lo hacemos. En muchas iglesias no lo hacen. Porque predican otras cosas. Entonces mire, y entonces empieza a endurecer el corazón a medida que nos vamos alejando de Dios, a medida que nos vamos apartando del juego espiritual, nos vamos endureciendo nuestro corazón y se va cada día más poniendo duro. Entonces después dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, ya el corazón no es de carne, porque cuando el corazón es de carne, es sensible a todo lo de Dios. Ya no sienten nada de sensibilidad, ya no les interesa nada con el Señor. Entonces se entregan ¿a qué? A la lascivia, a adorar sus ídolos, a cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces empezamos a vivir la vida de idolatría, adorando y exaltando a los ídolos espirituales que toman posesión de nuestra vida y se incrustan en nuestro corazón y empiezan a hacer de nuestra vida un desastre. Y pensamos que estamos bien, pero estamos mal, hermano. El enemigo es astuto y sagaz. Solamente lo podemos conocer y saber toda su artimaña cuando usted está en Cristo y el Espíritu Santo te muestra, te guía, porque te da luz, porque tus lámparas están encendidas y puede ver las cosas que el enemigo quiere ocultar, pero con la luz encendida nada queda oculto. Nada queda oculto porque todo está descubierto. Y mire lo que dice apóstata. Ahora vamos a mirar la apostasía. En Hechos 7:39 también nos apartan mucho. En Hechos 7:39 dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Quiénes eran sus padres antiguos? Israel. Se apartaron del Señor, no quisieron seguir más y se fueron para Egipto. Y esa en Jeremías también muestra algo de eso. Cuando le dice Jeremías, porque el Señor trae una palabra, una profecía con Jeremías, que se quedaran allí en Israel, en Judá, que él los iba a sostener, pero iba a venir otro externo a gobernarlos, no aceptaron. No quisieron. Se fueron a buscar ayuda a Egipto. Y así nos pasa a nosotros. Egipto significa mundo. Estamos en la iglesia, recibiendo del Señor, pero de pronto no nos gusta lo que nos dicen, lo que nos llama la atención, la palabra nos redarguye, nos confronta y nos exhorta, no nos gusta eso, entonces decimos, no, mejor me voy para Egipto. Estaba mejor en Egipto, y buscan a Egipto, y se van para el mundo a tener su libertad, de entre comillas dicen, porque ya no tienen libertad, ya están cautivos, presos, esclavos. La libertad está en Cristo. La libertad está en Cristo. Mire en Hebreos 5:6. Hebreos 5:6. Dice así: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo del Dios y exponiéndole a vituperio. Si ya conocen a Cristo, si ya ustedes, mis amados hermanos, en el tiempo que llevan en esta emisora escuchando la palabra, conocen al Señor, Él es todopoderoso, Él es grande, entonces ¿por qué nos vamos a devolver a la vida rudimentaria que teníamos de pecado, de idolatría, de paganismo, donde estamos llevados y estamos allá esclavos del pecado, esclavos del adulterio, esclavos de la fornicación, esclavos de la lascivia y de todo aquello que el mundo nos ofrece, esclavos del dinero? ¿Por qué tenemos que entonces volver allá? Y entonces cuando volvemos allá, volvemos a crucificar a Cristo para que nos salve. No, eso no puede ser, hermano.
Cristo murió por nosotros una sola vez y es suficiente para que nosotros tengamos vida eterna en el Señor. Mi amado hermano, el mejor camino es Cristo. Aquel camino dice que es ancho, amplio. Tú puedes hacer lo que quieras allí, caminar como quieras, adorar al que quieras, nadie te dice nada. Pero dice la palabra que al final de ese camino es muerte, y muerte eterna en el infierno. Pero el camino estrecho. ¿Y por qué tipifica estrecho? ¿Por qué quiere decir estrecho? Porque ahí tú tienes que caminar en la verdad, en lealtad, en fidelidad. Ya no puedes estar haciendo lo que hacías allá, adulterar, fornicar. No, tienes que andar. Es estrecho porque te va a limitar en la carne a hacer todas esas cosas. Pero este camino que tú lo ves estrecho, difícil, que muchos no quieren seguir, que aunque están en la iglesia no quieren pagar ese precio por ese camino estrecho, te va a llevar a la vida eterna. Y aunque muchos están aparentemente, entre comillas, en el camino estrecho, están caminando en el del ancho, porque siguen haciendo las cosas del mundo, deseando las riquezas del mundo, deseando las cosas del mundo. Pero ya estamos en un nuevo reino. Estamos en el reino de Jesucristo que nos llamó por su gracia y su misericordia. Y estamos caminando porque en este reino estamos trabajando para la vida eterna, luchando para cada día perfeccionar nuestra santidad en el Espíritu Santo que nos va llevando a quitarnos todo aquello que todavía no se ha podido quitar. Pero no nos gusta. Y entonces nos vamos enfriando y buscamos las cosas del mundo otra vez. Y por eso aquí en Hebreos habla de eso. Mi amado hermano, Cristo es uno solo. Él es el Dios de gloria. Él es un Dios celoso, no comparte al hermano o a la hermana con ninguno, Él los quiere todito. Pero nosotros queremos estar con una pierna en el mundo y otra acá. Acá los domingos estamos bien y el resto haciendo lo que el mundo le agrada. No, hermano, así no se puede. No podemos llegar a esa apostasía tan grande. Abandonar a Dios. Jeremías 6:16. Mire cómo abandonamos al Señor. El Señor le dijo a Jeremías, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos de mí, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías llamó al pueblo porque el Dios, Jehová de los ejércitos, le dijo, ve allá y dile cuál es la senda antigua, el camino antiguo, por donde deben de pararse y caminar y andar. Y estaba hablando de algo que ellos tenían que hacer. El camino antiguo que venía desde que Moisés lo sacó, era andar en la obediencia, en el sometimiento, en la ley, caminando, pero no querían andar en ella. No querían andar en ella, porque la ley les exigía obediencia, sometimiento. No, querían estar a la libertad de ellos, como dioses, hacer lo que ellos quisieran. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron a Jeremías y le dijo, dígale a Dios lo siguiente, no andaremos en esos caminos. Y hoy también estamos en lo mismo, hermano. El Señor nos llamó y nos dio sus reglas, sus decretos, su palabra para que nosotros andáramos en ella, por ese camino estrecho, donde hay dificultades, vamos a tener problemas, pero ahí con Él siempre. Y la gente, muchos no quieren. Cuando lleva una palabra uno pegada a la Biblia, pegada a Cristo, donde habla lo que Cristo manda, entonces no les gusta. Pero cuando viene alguien a traerle esas enseñanzas que empiezan a traer a las personas, a darle, decirle, no te preocupes, Cristo te ama sin la condición, Él te va a quitar todo dolor, Cristo te va a ayudar, a partir de ahora se acabaron los dolores, se acabó, la nevera va a estar llena,
entonces a ellos y esas sendas sí les gusta. Pero la senda antigua de nosotros, que era la que andaban los apóstoles, donde estaban todos los días unánimes, predicando el evangelio, como en la comunión unos con otros, haciendo lo que Él ordenó, la cena del Señor, compartiendo el pan y caminando con Él, no quieren ahora hacer eso. Prédicas emotivas, donde te motivan, eso sí, salen la gente elevada. Caminan, no caminan en el piso, sino que andan en el aire, porque salieron bien, esa prédica me gustó. Pero esa prédica no edifica. Cuando viene el problema, la situación, cuando viene la tribulación, cuando viene todo, ¡shua!, caen abajo, derribados. Porque lo que te va a sostener, mantener firme en lo que viene, es la palabra del Señor. Es la confianza en Cristo. Pero hoy en día no quieren andar en la senda antigua. Y la senda antigua es obedecer su palabra, someterse a ella, caminar en ella. Pero no queremos hacer eso. Queremos caminar en caminos chéveres, donde no tengamos que esforzarnos, donde esta carne no tenga que someterse, donde esta carne se pueda deleitar y vivir una vida, y esa es la vida que yo quiero. Piensan que Cristo vino a eso. Cristo vino a salvar tu alma, no la carne ya está condenada. Hay un decreto que dice que el pecado, el pecado nos lleva a la muerte. Estamos en esa condición ya. Y lo dice claro en Romano, porque la paga del pecado es muerte, te va a llevar a la muerte. Esta carne tiene que morir para poder que Cristo te dé un nuevo cuerpo que ya tiene designado para ti, para los que le siguen, para los que andamos, no en la desobediencia como muchas veces queremos hacer, sino en la obediencia y el sometimiento a Cristo. Mire lo que dice en 2 de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Balán. Aquí hay algo que está en Apocalipsis también. Cuando Balac, el rey que iba a pasar el pueblo de Israel, creo que si no estoy mal, el rey de los amonitas, no los dejó pasar. Y cuando vio que venía el pueblo, llamó a Balán para que maldijera al pueblo, esos tan números, al pueblo de Israel. Y Balán era un profeta pagano, que se vendía y hacía las cosas por plata. Pero cuando vino no pudo, porque lo que Dios bendijo no lo puede maldecir el diablo. No pudo maldecir al pueblo. Al contrario, lo bendijo. Pero cuando Balaam viene y le dice, él le da una estrategia y le dice, ahora hagan esta estrategia. Manden las mujeres y enamoren a los israelitas y ellos van a caer en adulterio y fornicación. Y así fue, cayeron. Y hubo una gran muerte, porque vino muchos juicios de Dios por eso. Y eso es lo que hoy hace mucha gente. Caemos porque el enemigo utiliza personas, mujeres, hombres, para llevar a un siervo a caer en la tentación. Y muchos dicen, oye, yo sí soy simpático, estoy de buena, tengo muchas mujeres, me siguen. Y no se da cuenta el hermano, que es el mismo diablo trayendo esas mujeres que están allá en el mundo, que son hijas del enemigo, utilizadas por el enemigo para que tú caigas. Por eso el Señor dice que no podemos casarnos con yugo desigual, porque te va a llevar a apartarte de los caminos del Señor. Y entonces, aquí Pedro deja ese camino y dice, el camino recto, que era seguir a Cristo, caminar en Cristo, andar en ese camino de verdad, de vida. Muchos se han extraviado por seguir los caminos de aquel Balán, que vino y trajo sus cuentos, sus mentiras, para que pudieran llevar a los hijos de Israel a caer. Como no lo pudo maldecir, entonces esta es una estrategia humana. Y hoy pasa así.
porque la debilidad de nosotros es el lado opuesto, el género opuesto. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando tú andas en la guía de Dios y pones por primero a Cristo, porque Él es el que manda en todo, dice la palabra en Primera de Juan que cuando estamos en Cristo, el maligno no nos puede tocar. Él puede estar al lado tuyo, pero nunca te va a tocar. Y cuando envíen sus hijos, los hijos de Satanás, a tentarte, entonces no van a poder. Porque tú vas a tener dominio propio y el Espíritu Santo te va a llenar de sabiduría y te va a llenar, te va a llevar por el camino del bien y del mal, y vas a saber que esa mujer, a pesar de que esté muy bonita, que aparentemente se vea elegante y buena, te va a llevar al camino de la perdición. Espera en el Señor y Él te traerá una mujer de Dios para que tú sigas y antes te ayude en tu ministerio. Entonces mire, abandonar a Dios, y abandonamos al Señor. Nos apartamos del Señor. Ahora viene el camino de pecado, versículos 6 y 7. Porque dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y le acercaré con cetro y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, no los alcanzará. Dios, cuando Él nos llama, muchas veces nos queremos apartar, Él nos blinda, nos guarda. Y aunque estemos allá, aquellas personas, Él está pendiente, porque es que en el corazón de Cristo hay un deseo grande, y es que nadie se pierda, sino que todo mundo venga a arrepentimiento. Y mientras la persona esté viva, dice la palabra, hay esperanza de salvación. Y Cristo está esperando ese momento, pero muchos no quieren regresar. Y Él respeta esa voluntad, pero está ahí haciendo su gestión para que vuelvan a Cristo, porque Él es poderoso. Pero no vienen, no quieren venir. Entonces, caminos de pecado. En Proverbios 2:15 dice algo espectacular, bueno, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Usted puede entender cuando usted está en Cristo, conoce de Cristo, se consigue un amigo, inclusive amigos, amigas, usted conoce si ese camino que él tiene es torcido, si es derecho, porque hace cosas que no son. El camino torcido seguirá torcido y te llevará a torcerte, pero el camino de la verdad de la vida es derecho, y no tiene curvas, es derecho, porque lleva una recta que te lleva a un final, a un norte específico que es Cristo. Este tiene curvas para engañarte, este lleva por un lado, por el otro, y te muestra las cosas del mundo para que tú vivas embelesado, adormecido, y no veas el resplandor del Evangelio de Cristo. Y ahí vives. Y algunos dicen, es que hay que gozar la vida porque es corta. Piensan que gozar la vida es deleitar la carne. En Mateo 7:13, dice algo muy bueno. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Antes le estaba hablando del camino, habían dos caminos, aquí el Señor lo está diciendo. El mismo Dios lo dice. El mismo Señor está diciendo, entrad por la puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta estrecha, hermano? Cristo. ¿Y por qué dice estrecha? Porque cuando tú llegas a Él, tú no puedes pasar. Tienes que dejar ahí todas las cosas que te tienen gorditas. El adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, la murmuración, si consume droga, y todo aquello que el mundo ofrece. El amor al dinero, la vanidad, el orgullo, la prepotencia, la altivez, el yo. Porque por esa puerta no pasa nada de eso. Es estrecha. Por eso dice aquí, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta. Por la otra puerta ancha puede pasar todo el mundo. Porque ahí no te va a poner ningún pero. Ella es amplia. Es grandísima. Y por ahí entras.
y espacioso el camino, amplio el camino. Este camino, la puerta estrecha y el camino sigue siendo estrecho. Y dice que lleva ¿qué? A la salvación, no, a la perdición. Y cuando dice perdición es un camino malo, te va a llevar a un lugar de tormento, de sufrimiento, donde dice la palabra que el fuego nunca se apaga y los gusanos nunca se mueren. Y luego dice, y muchos son los que entran por ella. Dios está advirtiendo, está hablando, está diciendo, y la gente no le para bola a eso. Se parece cuando vino el diluvio, y Noé le decía a la gente cuando construía el arca, porque lo veían construyendo, ahí, ¿tú qué haces? Estoy haciendo un arca, porque va a venir un diluvio. Se reían de él. Porque para esa época no llovía. Para esa época dice la palabra que por debajo corría un vapor, que era lo que llevaba el alimento, el agua, a las matas, y así era que se existía la tierra. Nunca había llovido, entonces para ellos eso, ¿cómo así que un diluvio? Y se burlaban de él. Y solamente él, su esposa y sus hijas, con sus yernos, fueron los que pudieron montarse allá. Porque él creyó. Por eso la palabra dice en Hechos, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Él creyó en Cristo. Él creyó aunque no veía y aunque también sabía que en la tierra no llovía, pero él le creyó. Y hizo el arca. Y cuando vino el diluvio, entonces ahí sí corrían, pero ya era tarde. Ya era tarde. Cuando Cristo cierre la puerta y quieren entrar, no va a poder entrar, mi amado hermano, amigo, oyente, televidente. Se cierra y ya no podrá entrar nadie más, porque bastante oportunidad que nos dio. A muchos de nosotros han ido a predicarte el Evangelio. Muchos te han hablado de Cristo. Muchos te han dicho, arrepiéntete de eso, no hagas eso, es malo. Pero no has querido hacer caso. Por un oído te entra y por el otro te sale. Muchos te dicen, vamos a la iglesia para que escuche la palabra. No. No van. Aún personas que están en la iglesia, que asisten y dejan de ir. Y uno dice, hermano, vamos a la iglesia. No, hermano, no puedo. Tengo mucho trabajo. Y lo llama uno, me dolía la cabeza, me dolía esto, es que no pude, es que lo otro, es que para allá, y empiezan a sacar. Pero cuando Cristo cierre la puerta, ahí se van a tocarle al Señor, y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, están destinados para el fuego eterno, le dice. Qué dolor es escuchar del Dios eterno esa palabra. Todavía estamos a tiempo, mi amado hermano. Porque el que manda en todo, que se llama Jesucristo, Él tiene el poder, Él tiene toda la sabiduría, el conocimiento, y está aquí abriendo puertas todavía. Su puerta está abierta para que usted pueda venga y entre por esa puerta, pero es estrecha. Porque ahí no podemos entrar con todo lo del mundo. En la ancha sí. En la ancha podemos caminar con todas las cosas. Fiestas, parrandas y todo lo que se avecina ahora en el carnaval lo pueden hacer, pintarse todo. Allá se lo permiten, pero Cristo no. Tienes que definirte. Tienes que estar segura en fidelidad, en lealtad y con un corazón íntegro al Señor, de nada de eso hacer. Entonces, mire que ahí están los caminos del pecado. Ahora ahí miremos arrepentimiento. Es aquí donde nosotros tenemos que estar siempre prestos a arrepentirnos. Y vamos a Esdras 10, 1 y 2. Para que miremos cómo es ese arrepentimiento. Esdras 10, 1 y 2. Porque si usted le dice, por ejemplo, mire, amigo, o amiga, o hermano, o familiar, no siga haciendo eso, mire que eso le va a traer consecuencias, mire que eso es lo otro. En el momento, oye, sí, verdad, pero cuando llega otra vez, eso no lo convence, siguen pecando, vamos a ver qué es lo que convence, y por eso es que hoy la iglesia está como está, y tenemos que cambiar la iglesia,
porque lo que tenemos que predicar es el verdadero evangelio de Cristo. Mire lo que dice en Esdras 10, 1, 2. Mire lo que dice: y mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. En la palabra estaba escrita, en la palabra estaba Esdras. Antes de hacer esto, él ya había expuesto la palabra y empezó a orar con el dolor, con angustia de ver que le habían fallado al Señor. Y llegaron a un arrepentimiento y reconocieron, porque es que el arrepentimiento no es llorar. Muchos van y lloran en la iglesia, pero eso se llama remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Y de allí salen a continuar a seguir haciendo lo que hacían. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento en nosotros, que sabemos que estamos haciendo las cosas mal delante de aquel que murió, que derramó su sangre, que me dio vida en Cristo Jesús, y que en esa cruz padeció para libertarme, y que le he fallado a Él, entonces yo empiezo a tener remordimiento, y el corazón se constricte, se humilla, y empiezo a clamarle al Señor que tenga misericordia, y empiezo a vivir una vida en arrepentimiento, y después llega el convertimiento, y no vuelvo a hacer más aquello. Y eso es lo que Cristo quiere. Y eso es lo que Cristo añora y desea de nosotros. Porque Él no quiere condenarnos. Él dijo muy claro: yo no he venido a condenar a las almas, sino a salvarlas. Él no quiere que las almas se condenen. No está hablando del cuerpo, de las almas. Pero como la carne está ahí, el problema de la carne, que quiere deleitarse, andar y pasear, entonces quiere vivir en el mundo paseando, gozando y disfrutando. Porque el que lo goza es el que lo vive. Entonces vamos a ver que no, hermano, Cristo no vino por esa carne. Esa carne tiene que vivir martirio, sacrificio, porque esa carne es una carne pecadora. Dios vino fue por tu alma a salvarte. Es una lucha que tenemos entre el espíritu y la carne, pero la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto a ayudarnos. Y esa carne se sujeta a Cristo, mas no se convierte. Lo que se convierte es tu alma. Y eso es lo que quiere Cristo, porque Él vino para salvar las almas. Pero como muchos no quieren, entonces no van a vivir esa vida en Cristo porque no les agrada. Ay, qué aburrido. Uy, no, esa vida es aburrida. No sale uno, no baila, no toma, no se distrae, allá uno es aburrido. La carne los está llevando porque la carne es débil. Pero gozan aquí, pero al final de los tiempos, en ese lugar que van, entonces van a padecer. Y les va a pasar lo del rico y el Lázaro. Cuando estaba en el mundo se gozaba, disfrutaba, fiestas y todo lo que quería del mundo, que hoy hacemos muchos acá en la tierra. Y Lázaro, con las llagas, enfermo, pidiendo un poquito de pan, no le daban miseria, los perros le lamían las piernas de las llagas, padeciendo, porque esta carne tiene que padecer. Y lo muestran ahí físicamente para que hagamos, pero el padecimiento no es así. El padecimiento es someternos. Tengo ganas de bailar, no voy a bailar. Tengo ganas de tomar, no voy a tomar, porque tengo que honrar a Cristo. Esa muchacha está bonita, me gusta, va a enamorar. No, ya tienes tu esposa, no la enamoras. Viva con ella. Y entonces esa carne empieza a sufrir, que es la manera que lo muestra la Biblia. Cuando murió Lázaro, el mismo día murió el rico. Ambos se fueron. Pero la gran diferencia fue que uno se fue para el seno de Abraham y otro se fue para el infierno. Y entonces cuando vio el infierno, Dios permitió en esta parábola mostrar cómo el rico lloraba y deseaba, aunque sea el dedo, lo metieran en el agua y se lo pasaran por la boca. Pero Abraham le dijo que no, era imposible. Él había destinado en su vida, vivir su vida en lo que él deseaba, en las pasiones,
en la concupiscencia, en el despilfarro, en el desgaste físico, en el ron, en la bebida y en todo aquello, mientras que Lázaro no. Hermano, Cristo es el que manda en todo. Y Él tiene el poder. ¿Por qué no lo seguimos si Él es poderoso? Ahora miramos aquí, regresar a Dios. ¿Cuántos quieren regresar a Dios si han fallado? Dice así, Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la vida de aquel muchacho que pidió su herencia y se fue, el hijo pródigo, a disfrutar como hoy hacemos nosotros. Se fue a tomar trago, a andar con las mujeres y pasaba delicioso, él estaba feliz. Pero lo que no sabía es que el dueño del oro y la plata se la cortó y se le acabó el dinero. Y empezó a padecer, a vivir. Pero lo importante de esto es que él reconoció y dijo, he pecado contra Dios, el cielo y Dios. Y entonces dice, me levantaré. Está hablando de una condición que estaba, no es que estaba sentado. Me levantaré de esta condición, iré a mi padre y le diré, he pecado contra usted y el cielo. He pecado. Reconoció arrepentimiento, acercamiento nuevamente. Y cuando vino el padre lo abrazó porque lo tenía los brazos abiertos y lo recibió. Dice la palabra que le dio nuevas túnicas, le quitó esas vestiduras viejas. Porque cuando llegamos a Cristo, aunque tú vengas con una vestidura por allá de Arturo Calle y de cosas muy bonitas y finas, el pecado te hace ver ante Dios, ante los ojos, con trapos de inmundicia, con vestiduras sucias, hediondas. Pero cuando llegas a Cristo, Él te quita esas vestiduras y te pone unas vestiduras espirituales blancas, resplandecientes. Te da un anillo de autoridad para que ejerzas en el reino de Él. Te quita las sandalias y te pone unos calzados nuevos. Y hace fiesta en los cielos. Porque un alma se ha recuperado y es de Cristo ahora. Bendiciones. En el Salmos 65 nos dice, visita la tierra y la riega, en gran manera las enriquece, con el río de Dios, lleno de agua, preparas el grano de ellos, cuando así lo dispones. Bendiciones del Señor. Cuando estamos en Cristo, Él nos bendice, para que vivamos una vida agradable y honesta. Ignorancia, Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Muchas veces somos ignorantes, pero no hay que tener esa ignorancia. En Cristo no hay ignorancia, conocemos al Señor. Riquezas, Eclesiastés 5:19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. Y está hablando de todo hombre, o sea que Dios da riqueza a todo mundo. Pero ¿cuánto le dan parte al Señor? Le dan gloria y honra por sus riquezas, por su trabajo, por su salud, por su familia, aún no siendo cristiano, porque Él bendice a todo mundo. Él hace salir el sol para buenos y malos, y hace